Bueno, hola gente, ¿cómo están? Aquí Edwin Danzas, estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. En estos momentos estoy aquí con Guillermo Sepúlveda, que es un colega sociólogo y un compatriota que nos va a hablar en esta ocasión sobre ludificación y qué hay más allá de la ludificación. Guillermo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo allá por México? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está el clima? El clima está horrible, cayó una lluvia de granizos impresionante recién. Ah, La verdad, ajá. sí, se sintió muy extremo, pero bueno, en fin, cuéntanos un poco a qué te dedicas, ¿no? Y cómo llegaste a estos temas. Bueno, yo soy sociólogo, como tú bien lo comentaste, soy partner tuyo, soy colega tuyo. Llevo haciendo varias cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos y la cultura, básicamente, de forma bien autodidacta. ¿Ya? Desde el año 2016, por ejemplo, yo me empecé a meter en este mundo, que para mí estaba alejado, ¿ah? Yo jugaba videojuegos, pero no lo ligaba todavía con el tema más analítico, ¿no? Y empecé a hacer un evento que es histórico en Chile, que se llama El Último Arte, ciclo de conversaciones sobre videojuegos. Y ahí, y esta idea me surgió a raíz de la gran explosión de Pokémon Go, lo que generó socialmente. Y a mí me llamó harto la atención porque yo soy un jugador todavía ortodoxo de Pokémon. ¿Eh? Yo juego Pokémon de consola. Y para mí me parece una ¿Eso herejía, es una ser blasfemia ortodoxo? el Pokémon Go. ¿Sí? Ah, ellos son los herejes, vale. Claro, porque están cambiando el modo de juego. Pero a mí, además de eso, me llamó la atención el fenómeno social que eso generó. Y ahí me desperté. Ahí me dije, tú sabes, el área de la sociología a veces uno deriva en una cosa y otra, y ahí me dije a mí mismo, bueno, ¿por qué no me dedico al mundo de los videojuegos? A estudiar el mundo de los videojuegos. Me empecé a meter mucho. Este tema de los game studies o los estudios de juegos tiene una historia gigante. Entonces me empecé a meter más de lleno. Y ahí empecé a generar este evento, el ciclo de conversaciones, que tiene más de 5 o 6 años, más de 6 años, va a cumplir 6 años este año. Y ahí me ¿Cuánto? empecé a interesar por el 2016, 2014. ya estaríamos Ah, como en el 16, quinto año. 16. No, Ok, ok. 2016, no, mis matemáticas me fallan, deberíamos estar, claro, en el quinto año. Claro, de 2016 a 2021 son 5 años. Es que somos de ciencias sociales. Puros Bueno, en cuatro, fin. puras notas suficientes en economía y matemáticas. Sí, no, me pasó lo mismo en los estudios. Sí, cálculo. Pero bueno, el tema es que llevo su tiempo, más de 5 años, y de ahí me empezó a llamar la atención el tema de lo que estaba pasando con Pokémon Go y cómo los videojuegos están impactando. Ujú. De hecho, bueno, este tema de la heterodoxia, yo creo que estamos en un mundo súper heterodoxo en varias cosas, ¿no? Los videojuegos se están empezando a jugar o a mirar, ¿no? Pero bueno, antes de adelantarnos con todo, el tema de hoy sería la ludificación y un poco qué hay más allá de la ludificación también, ¿no? Así que bueno, para Exacto. partir, podríamos definir un poco qué estamos entendiendo por ludificación, ¿no? Si quieres, La parte tú. definición más, mm, claro, la definición más clásica, yo creo que tú concuerdas conmigo, es la más conocida y la más estética, es de Sebastián de Terling, que dice que la gamificación es el uso de la mecánica y el pensamiento de juego en otros contextos que no son lúdicos. Y con eso ya te abre una Ujú. mirada, te dice bien escuetamente lo que es. Ujú. Yo ahí hay pequeñas como apreciaciones. Uno, la gente habla de gamificación y ludificación, pero básicamente es lo mismo, ¿no? La otra vez El decía mismo que yo tratamiento. prefiero hablar de ludificación porque, no sé, ludificación viene de ludus y eso es latín y es como más cool básicamente, pero bueno. De hecho, creo que hay algunas personas que distinguen, ¿no? Entre gamification, que es como la versión gamer de juegos, digamos, digitales, y la ludificación, que tal vez podría ser una versión de juegos más generales, pero la verdad es que este fenómeno se masificó con el videojuego, básicamente, ¿no? Eh, Claro, es que mira, pero sí, yo esas creo que... diferencias etimológicas Ujú, son interesantes. ujú. Son interesantes, Sí, Eduardo, bueno. porque
porque nos retrotraen a la diferencia que hacía un poco Roger Calvá entre Ludus y Paideia, ¿no? Y que en el español está, o sea, y el latín está entre Ludus y Paideia, y en el inglés está entre game y play, ¿no? La diferencia entre game y play, que es como juego libre versus juego estructurado, si lo queremos resumir así de forma bien escueta. Bien. Pero bueno, básicamente es, usemos todos los principios, la estructura y las dinámicas de los videojuegos y de los juegos en general, por extensión, en contextos que no son juegos, o sea, en actividades que normalmente son actividades productivas o que de alguna manera tengan un valor social, más allá de lo que puede ser el juego, que ahí está otra discusión de trasfondo también, ¿no? Como si el juego no tuviera valor, básicamente, ¿no? Que también lo plantea Gelua, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces, el tema de la voluntad libre que sea productivo, ¿no? Por ejemplo, la ludificación uno de alguna manera la ubica en las empresas, la educación, tal vez en contextos como de la sociedad civil, ¿no? Podemos pensar en algunas aplicaciones que están ludificadas, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas, ¿no? Es el Google Maps, que tiene esta función del local guide, de guía local, donde tú puedes evaluar dando puntuaciones en estrellitas o haciendo comentarios o respondiendo preguntas específicas como este restaurante tiene entrada para personas con discapacidad, tiene mudadores para bebés y cosas por el estilo, y te van dando puntos, ¿no? Y como si fuera un RPG, tú vas subiendo de nivel de guía local de Google Maps, ¿no? Ahí hay como un ejemplo que mucha gente podrá conocer de ludificación. Claro, No sé qué te parece, solo algún otro ejemplos ejemplo, pero más. son... Sí, que son los ejemplos más claros, más específicos, más simples, si quieres, como para acercar un poco a la gente al tema. Pero yo amplío un poco el concepto y me he dado cuenta de que hay un juego no guiado, poco estructurado, que sigue cierta corriente hasta ciertos fundamentos filosóficos y epistemológicos que de alguna forma transforman un poco el concepto de juego. Y por ende, y por derivado, y por extensión, afectan también a la gamificación o a la ludificación, como quieras decir. Hay una corriente más situacionista, más libre, más desestructurada, más irreverente, si tú quieres, más irónica, que yo le llamo la escuela del juego anómico, ¿no? Un poco aludiendo un poco al concepto de Durkheim, ¿no? De la anomia, ¿no? Sin normas, anomos. Y que un poco extiende un poco la mirada del análisis, ¿no? Como de dejar de mirar la gamificación solamente en aquellos que te invitan a jugar, sino que, ¿por qué no mirarla en cuando los jugadores hacen algo para poder construir espacios de juego? O sea, O sea, ver cómo de una como si forma fuera, los jugadores se convierten en diseñadores. cuando tú hablas del juego anómico, yo pienso justo en la noción de paideia, de Keloas, ¿no? Que lo asocia Claro, con el juego infantil, un juego que no tiene que ver con reglas, sino que tiene que ver con una disposición a la libertad, algo así, ¿no? claro. Y es un paradigma, porque si tú lo analizas teóricamente, son dos tipos de juegos. Entonces, tú lo analizas en términos prácticos de cómo se desempeñan, son corrientes distintas. O sea, hay gente que quiere hacer juegos para el bien y hay gente que quiere hacer juegos solamente para distraer. Pues. A ver, ¿cómo sería eso? No entendí las distinciones, ¿no? ¿Juegos para el bien? Juegos para, por ejemplo, hallarle una utilidad al mundo, ¿no? Para salvarnos de este mundo cruel Ajá. capitalista, por ejemplo. Eh, y hay juegos que necesariamente que no estén ni ahí con eso, ¿no? Que en realidad quieren reírse un Ah, poco de eso, ¿no? ya entiendo. O sea, te refieres como a juegos estructurantes, como a una intención formativa del juego, como una visión pedagógica del Claro, juego, una cosa así, ¿no? Ya, como vamos a hacer este claro, y si juego tú miras porque la el juego gamificación, es el medio de educación, digamos, privilegiado. Un poco, un enfoque muy de profesor, claro, básicamente, ¿no? De natural. pedagogo.
naturalista, claro, natural incluso cuando dicen, porque jugar es la manera natural de ver el mundo y está bien, o sea, es una orientación bien interesante, pero el juego tiene mucho más. Lo lúdico en general es mucho más que eso. Eh, yo sé que todos quieren, en algunas ocasiones siempre han querido bendecir a los juegos para darle esta especie de medium de poder, ¿no? Para poder transformar cosas. Y está bien, el juego transforma cosas, pero a veces no transforma las cosas que uno quiere que transformen. Entonces, hay un mundo medio Ujú. caótico que se abre y que está fuera del círculo mágico o de las intenciones de los diseñadores, eh, que los jugadores hacen. Un poco que tiene que ver, aquí no, ampliar un poco el concepto de los prosumidores, o sea, pensar en lo lúdico, yo digo, pensar en lo lúdico más allá del diseñador. ¿Sí? Y más allá, inclusive, y ese es otro tema, más allá del videojuego como producto cultural. ¿Eh? Ese es otro tema que también se rompe un poco con lo que planteo. Ujú. O sea, de alguna manera es como el juego emergente, ¿no? Como los fenómenos que en Claro, verdad son tan comunes, digamos, en la historia del videojuego y en tantos juegos, digamos, desde actual hasta... Yo creo que casos como muy emblemáticos son la creación de Dota, por ejemplo, ¿no? Que fue un fenómeno claro. totalmente emergente, ¿no? Tomaron World of Warcraft 3, empezaron a hacer mod, que ahí también hay una condición que es clave, ¿ah? Y StarCraft, Las y un mapa de plataformas... StarCraft. Sí, sí, o sea, pero ahí la Sí, también está condición incluido un mapa. clave, me parece a mí, bueno, la condición clave es que de alguna manera Blizzard fue mod friendly, ¿no? Ahora, Claro. si no hubiese sido, tal vez hubiese sido más Sí, rupturista, pero como Blizzard es mod friendly, empezó a generar que emergieran un montón de nuevos juegos, estaban salieron los Tower Defense, ¿no? O sea, de ahí salieron sí, como sí. tres géneros, se Pero inventaron los estimado, esto Tower viene de Defense. antes. Ujú, Piensa tú que Carmack, que era uno de los creadores de Doom, yo creo uno de los ujú, fundadores de Doom, y que era defensor del código abierto, permitió que luego de un tiempo, al viralizarse tanto Doom, se utilizaran su engine para poder hacer juegos relacionados con Doom. ujú, ¿Cuántos Doom medievales como Heretic o otros Doom de los ujú, Simpsons hicieron los ujú, propios jugadores gracias a un poco la lógica del código abierto o sea, a los defensores del código abierto, y que tiene que ver un poco con lo que tú estás mencionando de lo que pasó con Dota y luego con LoL, ¿no? ujú. De hecho, bueno, la cultura hacker, básicamente, ¿no? Está ahí. Claro, Y si estamos tirando línea para atrás, tú estás citando a Carmack, ¿no? El otro que de alguna manera puede estar muy en esa línea es Steve Wozniak, ¿no? El colega de Steve Jobs, que de alguna manera también era militante hacker. Y justo digamos, la ética hacker tiene mucho que ver con el juego en ese sentido. Y con la posibilidad de, ¿cómo llamarlo? Como de jugar, pero en este sentido, no de crear un juego, sino de sentir la libertad de poder usar un código más allá de su propia finalidad, ¿no? de Eh, recrearlo inclusive con una finalidad que el juego en sí mismo no lo tenía. Ujú. O sea, es súper interesante porque, o sea, con esto que estás planteando, yo no lo había pensado nunca, ¿no? Cómo, de alguna manera, toda esta cultura, bueno, yo hablé de la cultura hacker, pero tal vez más cercano en la actualidad a la cultura modder, de la gente que Claro. hace mods, y tal vez fenómenos como Little Big Planet, Dreams en la actualidad, o Super Mario Maker, por ejemplo, del O Animal contenido creado Crossing. por usuario. Animal Lo, Crossing. que, lo que, Ujú, claro, lo que pasa es que hay un cambio ahí, como que antiguamente tenías que ser un ser capaz, un ser que tuviera competencias relacionadas con la programación para hacer un mood, pero ahora los diseñadores están llevando al otro nivel este espacio de libertad y están haciendo los mismos juegos donde tú los puedes modificar y que tiene que ver un poco con la personalización, ¿no? Que cada vez los juegos se están volviendo cada vez más personales, ¿no? En ujú. particular. Eh, por ejemplo, Animal Crossing, Minecraft, el mismo GTA, eh, están cada vez apelando más a la subjetividad del jugador, más que a la
a la objetividad del diseñador, llamémoslo así. Es un poco un cambio de paradigma. Este tema del código abierto abrió esto, ¿no? Dio la posibilidad de que la gente experimentara, porque se abrieron dos puertas, ¿no? Primero la puerta del código abierto, donde la gente que tiene competencias, digámoslo así, técnicas de programación, puede hacer sus MOOC y los puede difundir gratuitamente y puede reírse de algo, utilizarlos como medios políticos, sociales, como quiera, pero también se abrió la otra puerta, el otro portal, llamémoslo así, donde los diseñadores tradicionales hicieron juegos para que para los jugadores, llamémoslo así, que no están tan metidos en internet, pero que sí, por ejemplo, se pueden comprar un Animal Crossing porque el marketing lo hace visible, se metan a esos juegos y tengan la libertad de hacer cosas dentro que antes no se les permitían hacer. Entonces, son como dos puertas, pero que yo creo que tienen que ver un poco con esta transgamificación de lo lúdico, o sea, como de salirse un poco del círculo mágico, permitir que las personas participen dentro del círculo mágico y que la interacción no se reduzca al patrón que ofrece el diseñador, sino que o el juego nuevo que crea un modders o un hacker, o a los propios fenómenos, las propias situaciones que el jugador encuentra jugando, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, es muy interesante porque estamos hablando de la industria del videojuego y de un aspecto como bien propio del videojuego propiamente tal, ¿no? En la preparación del podcast, creo que justo quedó eso como desafío y ahora lo estamos como desarrollando, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de ludificación o gamification, a ver, para que la gente que no conozca del tema, ¿no? Entienda claramente, esto, imagínense, implemente juegos en la empresa para aumentar la confianza entre los empleados o para puntuar la productividad de cada uno y ponerlos en competición en una tabla de puntaje, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se conoce como ludificación, ese es el nicho clásico, ¿no? Claro. Pero ahora estamos hablando de otra cosa dentro de la propia industria del videojuego que tiene que ver con los mods, el contenido creado por usuarios, ¿sí? Que es como el juego te lleva a crear juego, ¿sí? Que ya no es juego, Claro. perdón, suena, creo que soy riguroso y aún así suena como trabalengua, ¿no? Como el juego te lleva a crear juego, cosa que no es un juego, ¿sí? Y repito. Claro, no, y No, también. porque programar y crear un mod no es un juego, es un trabajo, ¿sí? Un trabajo que puede ser satisfactorio, pero es un acto productivo, ¿sí? Es un trabajo Ahora, bueno. productivo que genera un producto, pero el producto a su vez se rompe por el solo hecho de haber tantas experiencias subjetivas acumuladas dentro de ese sistema. Porque el concepto de juego siempre estuvo, en términos clásicos, anclado a un objetivo, ¿no? A que tuviera la experiencia. ¿Tú crees que a alguien le importan las experiencias subjetivas dentro, por ejemplo, de un campo de fútbol? Es muy difícil, ¿no? O sea, a lo más te importa que tu equipo gane o que no sé, o que el árbitro se porte bien con tu equipo y no, etcétera, te importa eso, pero lo que el es que jugador hay hace, telenovelas, hay lo que telenovelas siente. futboleras, ¿no? Claro, O sea, bueno, sí. el Lo palo que de hizo Pinilla Argentina. en Chile, bueno, hay cosas, la Claro, mano de Dios, hay momentos épicos. claro, pero por Pero ejemplo, pero en el mundo del internet, llamémoslo el mundo del internet, donde está el videojuego más instalado que obviamente los deportes, por razones obvias y de origen. Lo lúdico está en todas partes, es mucho más abierto. Tú puedes conocer, por ejemplo, lo que siente el jugador concreto que está jugando en un campo de juego y puedes saber lo que vivió y él lo graba y lo reproduce. Y si tiene las competencias, puede incluso hacer un meme de. Entonces, lo lúdico no puede verse, no puede sentirse ni puede definirse como un producto cultural. Para mí eso está desfasado, ¿no? Porque eso lo sistematiza, ¿no? Lo encuadra y en realidad el juego está descuadrando todo, ¿no? Y eso no quiere decir que todo sea juego, sino que es que los jugadores están ampliando el círculo mágico, o lo están rompiendo y generando círculos nuevos. Ahí una paradoja.
A ver, ahí, pero cuando tú hablas de que el juego siempre como que rompe las estructuras, es como el juego paideico en ese sentido, usando esos conceptos, ¿no? Porque el Claro, no es juego que siempre lo haya hecho, lúdico, ahora, en es términos, que lo hace ahora. pero es que el juego lúdico, o sea, si hacemos la distinción de Kelua, ¿no? Paideia y ludus, Ujú. entonces está el juego paideico, que es justo esta búsqueda de la libertad, y el juego lúdico, que de hecho es totalitario, en términos de que tú no puedes romper una regla, y punto, y se acabó. El juego lúdico Sí, es el ajedrez, por ejemplo. El ajedrez es un juego claro. lúdico. O el deporte, En el ajedrez todos los está deportes, todo, ¿sí? y todos los deportes en Sí, general tienen. o- o cualquier videojuego, no sé, por ejemplo, un videojuego de acción, de un shooter en primera persona, digamos que está el código fijo, y ahí está el código y digamos que genera un juego lúdico. Ahora, como es tan complejo y hay jugabilidad emergente, de repente tú encuentras un exploit o encuentras un bug, y puedes explotarlo o puedes hacer cosas muy extrañas. Y justamente ahí, a pesar de que está todo en código y parece que el código es totalitario, fíjate estos fenómenos, ¿no? Los bugs, los exploits, Claro, como que no, por muy estructurado que sea un código informático, donde si pones una coma, cagó, básicamente, o sea, murió el programa. Claro, pues, porque así es el código informático. El código informático es así, un punto mal puesto y tienes un bug. Eh, claro. es así de totalitario. Y aún así Ahora, se generan fenómenos emergentes que rompen el mismo código y que producen bugs, ¿no? Producen cosas sí. raras. Pero a propósito del bug, hay también bugs sociales que se generan con la ruptura del paradigma del juego totalitario, como tú le llamas, o juego estructurado. Hay bugs sociales, por ejemplo, que son los trolls, ¿no? ¿Eh? Ujú, ujú. ¿Qué es el fan? ¿Qué es la toxicidad de la cultura gamer? ¿No? Que a veces tanto se habla. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque el Internet le dio tanto poder a los gamers, a los jugadores, a los sujetos sociales de este siglo XXI, que los gamers pueden hacer cualquier cosa. Entonces, el hacer cualquier cosa a las sociedades en general no les gusta mucho. ¿Ya? O sea, en general, o a las sociedades más que a las culturas en general no les gusta mucho. La cultura siempre tiene algo que filtrar. ¿Ya? Y yo he hablado también, por ejemplo, lo que sucede con la cultura de la cancelación, que es como una especie de nueva inquisición, ¿no? Y que tú puedes decir, sé que estoy en desacuerdo con eso, o estoy de acuerdo, porque en realidad hay actitudes de personas que en realidad son dañinas a nivel psicosocial para otros, ¿no? O minorías, sea estos sectores que siempre han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, tú puedes estar en desacuerdo o en de acuerdo con eso, pero eh, al romperse el círculo mágico, y esto es lo que quiero que quede, más que el tema de si estáis de acuerdo o no con algo, es lo mismo, eso, ahí cada uno es libre de pensar lo que quiera, es que ya el control no está en el juego porque los diseñadores descontrolaron el círculo mágico. Diciendo, cada vez hay juegos más desestructurados, entonces ya no se preocupan de que se sigan las reglas, sino que al contrario, se preocupan de que se sigan otras reglas, las reglas que son, digamos así, metalúdicas, ¿no? Que están Ujú. fuera del juego. Entonces, El por ejemplo, si metagaming, bien es claro. cierto, el metagaming, exactamente, por ejemplo, entonces se regula no el juego, sino el metagaming. Por ejemplo, si en Animal Crossing hay campañas nacionalsocialistas dentro de, no sé, una isla, porque el Animal Crossing funciona así, son islas y que tiene cierta cantidad de jugadores, eh, no es no es el juego el que te autorregula para hacerlo o no hacerlo, no es el código, sino que es el código social el que, el que empieza a generar crítica, a generar una dialéctica con ese proyecto de jugadores, con ese proyecto de subjetividad emergente, llamémoslo así, y genera lo que conocemos todos públicamente como la cultura de cancelación. Y tú puedes estar en desacuerdo no, pero si te das cuenta, la regulación ya no está en el juego mismo, como lo podía haber sido antes de los videojuegos, porque eso es importante, sino que está fuera de él, ¿no? Como hay Mm. tanta libertad, entonces hay que regular esa libertad, ¿no? O decir lo que no se puede hacer ahí, pero en términos de código eso está abierto y cada vez se están abriendo más. Y son riesgos, ¿no? Son riesgos que se cometen en este cambio de paradigma, porque el paideia necesariamente
claro, trae al niño jugando a la pelota tiernamente, como también trae al niño quemando hormigas con la lupa, ¿no? A ver, Porque es tan libre ese juego que lo moral en realidad termina siendo una regulación del juego, ¿no? pero O el enemigo del juego. fíjate que el metagaming no es que se cuestionen las reglas del juego en términos de código, porque hablamos de los bugs y los bugs, digamos que son como fenómenos emergentes internos del juego, ¿no? Tú estás Sí, hablando de los bugs sociales, por decirlo así, ¿no? Pero que tiene que claro, ver más con el metagaming. Ahora, por exacto. ejemplo, en el ejemplo que pones tú de Animal Crossing y de, digamos ya, mira, mi isla va a ser una isla nacional socialista, ¿va? Claro. Pero básicamente Animal Crossing funciona con islas de cada jugador. Y hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar eso. ¿Sí? Claro. Entonces, pero yo puedo hacer una isla nacional socialista o una isla lo que sea, ¿no? Comunista Una soviética, como tú isla quieras. o una isla Rapa Nui, básicamente, ¿no? Sería interesante Claro, porque son islas. claro. Entonces, Te pero pueden tildar esta de racista, pero dimensión te pueden tildar de racista. Pero esta dimensión es metagaming, pero yo la verdad es que no estoy haciendo modding ahí. Si o sea, eso es súper interesante porque es como Minecraft, por ejemplo, ¿no? Minecraft también, Sí, digamos que si puedes poner mod en Minecraft, pero un Minecraft sin mod, un Minecraft oficial, vanilla, ¿cómo se llama? ¿No? O sea, sin mods, ¿qué tal si a alguien se le ocurre, que lo puede hacer perfectamente con todas las reglas del juego base, hacer réplicas de cosas, como lo han hecho ya, pero infinitas veces, ¿no? Acá sí. en México, por ejemplo, han hecho muchas réplicas de ruinas prehispánicas, ¿no? Y resulta que a alguien se le ocurre hacer la réplica en Minecraft de lo que se te ocurra, ¿no? Ahí no está rompiendo ninguna regla de Minecraft, ¿No? no está hackeando, no está modeando, pero incluso yo puedo hacer mensajes antisemitas o lo que yo quiera, y el mismo Minecraft tal vez puede ser como un fenómeno muy prototípico de lo que estás planteando tú, ¿no? Exacto. De, Y el bug, y se genera un bug social, porque eso genera roces, ¿no? Por ejemplo, ajá, si hicieras, por ajá, ejemplo, claro, y ahí tú te das cuenta que lo lúdico no puede reducirse únicamente, primero, ya lo planteamos, a la definición de objetivo o a jugar el juego competitivo. Segundo, a lo que te diga alguien que tienes que hacer, ¿no? Y tercero, incluso a la norma social, ¿no? A la moral actual, ¿no? A la moral política actual. O sea, van a existir estos elementos y las empresas lo que van a hacer, va a ser banear a ciertas personas o a darle un castigo digital, quizá quitarle la suscripción, eh, pero eso no se va a desmonetizar. eliminar. Ujú. Claro, o sea, para dar una imagen pública de que de alguna forma la empresa, en este caso, por ejemplo, YouTube, Blizzard o Epic Games, de Twitch, alguna forma, bueno, o Twitch, ya. lo que pasó con Twitch ahora, lo que pasó con Twitch. Me estaba Ujú. leyendo recién una noticia de que van a castigar a los Twitchers no solo por lo que digan o comuniquen en el Twitch, sino que también por lo que hagan fuera de él. O sea, por ejemplo, si tiene un canal de YouTube hablando de política que a Twitch no le gusta, pueden banearte. No No, porque tú estés hablando de política en el canal. eso me parece súper delicado, ¿eh? Porque, o sea, mi contrato, por decirlo con Twitch, está en los videos que yo le subo a Twitch. Si yo en Mm, otra plataforma, como YouTube, quiero hacer un video, digamos, donde, a ver, si yo digo groserías en YouTube, me claro, van a desmonetizar, pero tampoco es que vayan a quitar el video a menos que me hagan un strike o algo por el estilo, ¿no? Que, claro. sí, ahí sí. Pero no tendría por qué Twitch banearme por lo que yo digo en YouTube o en donde sea. O en este Exacto. podcast, por ejemplo, ¿no? Y ahí te va el mundo del Big Tech y toda esa conspiranoia, que en realidad no tiene tanta lejanía de la realidad. Entonces, tú te das cuenta ahí que lo lúdico ya no se va a regular por el juego mismo, sino que se va a regular por lo social. Y ahí te das cuenta también una cosa muy importante, que es un tema que entre lo lúdico y lo real, o entre lo serio y lo lúdico, al parecer no hay, se está rompiendo un poco ese límite, ¿no? Es que son como niveles de círculos cada vez más externos, donde hablamos, por ejemplo, de los hackers y los modders que se meten en el código.
¿sí? Entonces claro, ya ahí hay un campo de entrarle a subvertir o a transformar el código, ¿sí? Pero si no nos claro, metemos en el código, si dejamos el código intacto, como el ejemplo que puse yo de Minecraft con versión vanilla, aún así yo puedo crear un montón de cosas en Minecraft que pueden tener distintas significaciones sociales, ¿no? Ahí hay otro ejemplo, claro, que son juegos que tienen tal vez este tema de la creación de usuario. Pero además, yo identifico ahora un tercer nivel. Si yo soy streamer, que lo soy, de hecho, estoy jugando Final Fantasy VII ahora, y de repente yo juego y transmito y yo tengo distintas actitudes, ¿no? Hay juegos que me invitan a tomarlos en serio y yo trato de tomarlos en serio, ¿no? Pero hay algunos juegos donde a mí me da por burlarme del propio juego, ¿sí? Entonces yo hago streams de repente donde ocurren ciertas cosas y yo simplemente me río de lo que propone el juego y no me lo creo. Y me río de las actuaciones, por ejemplo, ¿no? Y le doy un tono irónico a las cosas que hago, ¿no? Entonces, yo estoy, a ver, no me meto en el código, estoy jugando el juego, pero en la transmisión estoy reinterpretando, y esto es puro metagaming, de acuerdo a ciertas cosas, ¿no? y Incluso no creo, necesariamente para burlarme, ¿no? Esto es súper interesante porque, por ejemplo, me pasó ayer, empecé a transmitir Final Fantasy VII ya, Remake y de repente yo juego el juego y el juego tiene harto componente, de hecho, de temas de barrios y de clases sociales, te lo encargo si le querés echar un ojo. no sé, lo Eh, jugué, tranquilo. el remake, El remake no, solamente el clásico, pero me ya. Bueno, imagino que es, el clásico lo tiene, pero el remake se ensaña con eso. Se ensaña con el clasismo, ¿no? Te lo refriega, te dice, mira la miseria de la gente que vive en la parte inferior de la plataforma de Midgar, ¿sí? Te lo pasa por la cara, ¿no? Entonces, y yo, como chileno, y de acuerdo a mi historia, interpreto eso de una manera personal. Y creo que no me queda de otra, y creo que en ese sentido tampoco es mala intención. Y simplemente juego ese juego de acuerdo a cómo lo interpreto yo. Ahora, esto tiene mucho que ver con recepción de medios. ¿Qué pasa si lo juega un árabe? Eh, ¿Qué pasa si lo juega un surcoreano? Va a tener percepciones distintas. O se lo juega un canadiense, o si lo juega alguien de pueblos originarios, ojo, que los pueblos originarios también juegan videojuegos. Esto es súper interesante porque tiene que ver mucho con lo de colonial. Una amiga que sigue ay, a un youtuber famoso, no me acuerdo quién era, de estos que hacen Minecraft. No sé si era Rubius o uno de esos, ¿no? Y el youtuber estaba muy extrañado de que tenía un seguidor de Afganistán, ¿sí? Y decía, oh, mira, me están viendo desde Afganistán, ¿no? Y ella se mostró como muy asombrada y yo le dije, a ver, oye, pero hay algún problema con eso? O sea, ¿tú crees que los afganos no juegan? Ah, o sea, ya entiendo. O sea, probablemente este youtuber piensa que esta gente está como en las cuevas de Bin Laden y alguien se sacó un celular y empezó a ver YouTube, a ver su canal desde ahí. Esa es la imagen que tal vez tiene de Afganistán, pero no. No. Qué bueno en ese sentido que un afgano, ¿no? Con un país con una historia tan terrible, puede ahora, digamos, ver videos chistosos de youtuber, ¿no? Me parece, qué bonito, de verdad, ¿no? Pero el caso es que cada cual interpreta también y le pone de su cosecha, ¿no? Al juego. y Y eso, creo que y no si lo, somos muy atentos a eso, ¿no? no, y si lo extiende un poco, porque eso tiene historia, ¿no? Es como los buscadores de bugs en su momento, que reinterpretan un poco la experiencia del juego, el gameplay, si quiere llamarle, y ahora último con los TAS o con los speedrunners, ¿no? Entonces, eh, tú lo mencionas en un plano bien como bien cotidiano que es del streamer, ¿no? Como bien, no sé si llamarlo cotidiano, pero como bien relajado. Pero hay personas que se esfuerzan y ponen todo su esfuerzo en reírse literalmente del juego, o sea, o literalmente eh, cambiarle un poco el sabor al juego con la narración que ellos mismos hacen del juego, ¿no? Porque obviamente Claro, los claro, speedrunners se claro. streamean, ¿no? Ajá. Y al streamearse, obviamente, hay todo un lenguaje, o sea,
hay todo un código, ¿no? Y es una forma sutil de reírse del juego, ¿no? De decir, mira, yo no quiero jugarlo como tú me dices que lo tengo que jugar. Yo lo quiero jugar de mi misma manera y quiero incluso publicarlo para que todos vean cómo mi subjetividad está trabajando arduamente en transformar y codificar de otra manera este gameplay, ¿no? Entonces, es interesante el fenómeno del streamer porque aumenta todavía aún más digamos así, la subjetivización de las experiencias de lúdicas, ¿no? de los videojuegos. La Y, diversifica mucho más, la complejiza mucho más. y fíjate que, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? En la misma línea, es muy difícil saber lo que va a pasar finalmente en la historia con un juego, ¿no? Yo estoy muy presente en un caso que es de un juego de terror, que es el Amnesia de Dark Descent. Yo no sé si lo ubicas por ahí. Ese juego de terror, que de alguna manera sí fue importante en renovar el terror, ¿no? Por ahí por los 2000. eh, los desarrolladores tenían una propuesta de terror como muy filosófica, ¿sí? Ellos querían que el juego fuera, en las entrevistas, ¿no? Fuera como una especie de búsqueda de cómo entender el mal, ¿sí? Y cómo entender una especie de descenso al mal, ¿sí? Ese era el tema. Pero ¿qué pasa? Que el juego realmente tiene una atmósfera muy perturbadora y el juego empezó a hacerse famoso porque los youtubers y streamers empezaban a jugar ese juego y las personas empezaban a reírse de los sustos de los streamers, ¿sí? Entonces, todo el sentido original y profundo que tiene el juego y que tú te pones a buscarlo, está. De hecho, el segundo Amnesia, que es A Machine for Pigs, es mucho más denso y como que se fueron, digamos que dijeron, así que se están riendo de nuestro juego, vale, vamos a hacer un juego más denso aún. Y a la gente no le gustó porque la verdad es que el éxito de Amnesia de Dark Descent tuvo que ver mucho con ese epifenómeno de que, mira, esto es para reírse. De hecho, fíjate, un juego de terror, pero que la gracia que tiene es que nosotros nos reímos de cómo se asustan los streamers, ¿no? O sea, dais De tal vuelta en manera... 180 ¿Ah? grados el concepto. Exacto, o sea, El exacto, concept ¿no? Es art la del juego, subversión. el objetivo. Claro, y el tema, por ejemplo, que como quedó, la gente lo recuerda un poco así, este es el juego de los youtubers que se asustan. Y de tal manera que el Claro. último Amnesia abrazaron un poco esa idea, los Frictional Games, ¿no? Entonces volvieron a sus orígenes. Claro, el juego también tiene, o sea, si tú le quieres ver el lado profundo, lo tiene y lo tiene mucho. Pero si quieres usarlo para asustar youtubers, sobre todo mujeres, porque hay un particular fetiche de ver a mujeres asustadas con este tipo de juegos, también lo puedes hacer. Tanto así que la protagonista es mujer. De tal manera de que las mujeres se identifiquen más. Bueno, y hombres también te puedes identificar. Es bien interesante ese fenómeno. Pero Bueno, bueno. ahí te das cuenta, sí, más allá del tema de género, ahí te das cuenta un tema importante también, porque de que la comunidad gamer es más poderosa dentro de la industria. Sí. No es solamente Sobre un todo ahora. cliente, por Sí, sobre sí, sí, todo, no sí. es un cliente, no es un sujeto receptivo de la propuesta de juego que tiene el diseñador, sino que al contrario es un sujeto dialogante, crítico, que ejerce incluso un efecto dialéctico en la industria y que funciona como filtro para que aquellos incautos que recién se están metiendo en la industria reciban no solo el juego, sino que además las opiniones de todos los gamers. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Sí, Tiene dos sí. caminos. Imagínate, toda la gente que es virgen a nivel gaming, ¿no? Que está como de alguna forma recién entrando, entra después de haber escuchado un montón de reviews, trailers, streamers, etc. Ajá, La claro. mayoría, no creo que Sí, todos, sí. pero entonces incluso los juegos antiguos tienen mucha más opinión y comentarios que los nuevos. Entonces hay un filtro, ¿no? Hay un filtro. ¿No? Es como Matrix, ¿no? Es difícil llegar al cielo. Hay De una hecho, nube gigante oscura que son los gamers y que opinan y pelean y dan opiniones de ajá. aquí para allá. Y De ese hecho, campo caótico como campo de esteroides, como que al parecer, ajá. es como que filtra la opinión pública en torno a un juego, ¿no? O sea, de hecho los vírgenes, por decirlo así, son la élite
¿no? Porque la mayoría de las personas que dicen, mira, yo no quiero ver ninguna reseña, no quiero ver nada, y yo simplemente quiero conectarme con el medio, con el juego, el nuevo juego, ¿no? O sea, son la élite económica en ese sentido, ¿no? O sea, el juego que salió hoy va, yo no voy a ver ninguna reseña para no enturbiar mi visión y Contaminarme. no contaminarme, pero eso es porque yo me compré el juego hoy. Ahora, si tú quieres jugar un juego de hace 5 años, olvídalo, y hay una representación social muy fuerte. Y por ejemplo, lo Sí, que tú dices del poder de la comunidad gamer, ¿no? claro. Dark Souls, ¿no? El Dark Souls 1, que ya es tan legendario y hay una opinión tan marcada de que es uno de los juegos más influyentes de la última década, básicamente, ¿no? Pero cuando salió Dark Souls 1, eh, o sea, yo me acuerdo que sí fue un fenómeno de nicho, pero mucha gente que vio Dark Souls 1 en el momento del lanzamiento dijo, ¿y esto qué es? Qué malo el juego. No, esto no. Mira la movilidad que tiene, o sea, no. Oye, te matan inmediatamente. No, esto no, malo el juego. No, Y en y una hay de una lucha esas, por. si se hubiese creado la comunidad, ese juego hubiese muerto sin gloria. ¿Qué es lo que? Pero alto, 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 alto. Eh, Ujú. y este es un gran dilema para el mundo indie, porque en el mundo indie generalmente entra mucha gente virgen al juego. Y virgen no solamente porque nunca he jugado, sino hay gente que ha jugado mucho, pero que no conoce un juego y recién lo encuentra, ¿no? Y porque un grupo indie hizo un juego. ¿Qué es lo que le pasó a No Man's Sky? Que lo hicieron puré. ¿Qué es lo que le pasó a Ujú. Cyberpunk? Que también le hicieron puré, aún sobrevive, mejor que No Man's Sky, porque no es tan indie el proyecto, no es indie de Pero hecho. antes era la gloria absoluta del videojuego, ¿no? Antes de que se lanzaran. Era el hype total. Cyberpunk, Claro. ¿no? No, y a 2077. No Man's Sky le pasó lo mismo, todos querían jugar No Man's Sky. Pero después nadie quiso, ¿no? Es como el fenómeno ET, pero reproducido por 1000, ¿no? El hype que generó el juego ET en Atari en 1983 era gigantesco, pero después cuando lo jugaste no te gustó y listo, y se reprodujo la idea de que, y se generó un crash incluso, se dice en términos históricos Ujú. sociales de la historia del Ajá. videojuego. Ahora no hay crash, sino que hay mini crash que se van generando dentro de la misma historia del videojuego, ¿no? Pero fue un buen crash, entre comillas, el de Cyberpunk, ¿no? Bueno, pero está amortiguado, ¿no? Hay otras cosas ahí. Ahora, no Claro, sé, pero No Man's Sky no, igual, No Man's Sky cayó al infierno, al inframundo y ahí quedó. no, Eh, pero resucitó de entre los muertos, porque después de tiempo, ahora No Man's Sky es un buen juego. Si los ves las reseñas actuales, 2020, 2021, hicieron un port para un upgrade para PS5. Eso no lo hubiesen hecho si no tuvieran un poco de fe en No Man's Sky en la actualidad, ¿no? Entonces también sí, sí, pasa. Hay pasa, juegos que mueren y pero, resucitan. pero aún la cicatriz quedó, pues, ¿no? O sea, no va a ser, Ajá. quizás Ajá. son los más exploradores, ¿no? Del mundo gamer los que le dan una segunda oportunidad, ¿no? Bueno, Guillermo, mira, ya llevamos como 40 y tantos minutos. Vamos un poco cerrando con el tema. Yo sé que es un tema súper complejo, ¿no? Y Sí, probablemente queden muchas cosas abiertas, pero mira, a mí vamos a tratar de hilar un poco los cabos, ¿no? A ver si me ayudas también un poco con esto, porque son muchos temas, ¿no? sí, Empezamos hablando de la ludificación. De alguna manera hay un concepto clásico de la ludificación que tiene que ver con sacar los conceptos del videojuego y llevarlo a otras esferas de la vida social, ¿no? Y justo nosotros empezamos a hablar de qué pasa con la ludificación dentro de la industria del videojuego, con este tema de la cultura hacker, los modders y el contenido creado por usuario, ¿sí? Y exacto. luego empezaste a plantear justo este tema del juego paideico y de la disposición, digamos, a trascender las reglas del juego. Y hablamos de los hacks, de los exploits, de los bugs, ¿no? Y de cómo tú planteas que hay bugs sociales, ¿no? Que tiene mucho que ver con el metagaming, ¿no? Con el uso que la gente le da al videojuego y cómo la gente ahora, la comunidad en particular, y las diversas, la comunidad es una cosa muy heterogénea y muy amplia, Las empieza comunidades, dicen a, algunos. las comunidades gamers, ¿no? Empiezan a apropiarse del juego y de lo que significa el juego, ¿no? Como el caso del primer Amnesia de Dark Descent, un juego de Claro. terror que la verdad es que después la gente veía
a los youtubers para reírse, ¿no? No sé. Entonces, ¿a qué va todo esto finalmente, ¿no? ¿Y cuál sería esta tendencia Hay un diálogo con cada los vez más streamers? abierto. Hay un diálogo cada vez más abierto entre las comunidades gamer y la industria. Eso es lo que está pasando, estimado. Antes necesitáis un hacker para que un juego tuviera una experiencia de juego distinta. Ahora necesitas simplemente una opinión pública fuerte que ya existe para cambiar el juego, ¿no? Entonces, ya la industria dialoga, a veces positivo, a veces negativamente, más con esta nube oscura que generan las comunidades, ¿no? Y actúa y piensa 2 veces antes de transmitir algo por esta enorme nube gigante que está ahí, ¿no? Entonces, este diálogo va a ser cada vez mayor. Yo no soy futurólogo, creo que tú tampoco, pero se prevé de que esta interacción va a ser cada vez más amplia, ¿no? Y quizás la nube, y quizás van a haber cada vez más comunidades. Y que al crecer este manto, ¿no? Este campo de asteroides de comunidades gamers chocando unas cosas, porque no es un campo muy pacífico, que digamos, va a terminar ligándose con otros campos también, ¿no? Es tan grande que van a entrar varios campos, diría Bourdieu, al mundo del gaming, ¿no? Va a entrar los campos, de hecho ya están entrando, el campo de lo político, el campo de lo ideológico, el campo de las minorías, el campo de lo... En definitiva, se va a complejizar aún más esta nube, ¿no? Y quién sabe en qué termine, pero esta nube está dando que hablar. Sí, aquí lo que planteo algo importante. Ya no importa lo que hace la industria o si los videojuegos impactan en la cultura. Lo que importa es cómo la comunidad de gamers actúan y impactan en la cultura. Es que lo más loco es que además la comunidad impacta sobre juegos que ni siquiera han salido con el hype, ¿no? Bueno, sí. Pero eso ya es un tema, creo que da para mucho. De momento creo que dejamos pero un montón de inquietudes. Esperemos qué pasa ahí con nuestros auditores. Yo te agradezco mucho la participación y todo tu conocimiento, ¿no? Creo que fue un diálogo muy enriquecedor. Y te agradezco mucho el podcast, ¿no? Básicamente, por lo pronto, ya de momento nos despedimos, estamos ya como muy justos en el tiempo, así que será tal vez para una próxima oportunidad, ¿va? Bueno, Guillermo, ahí nos despedimos y será hasta la próxima, gente, ¿va? Que estén bien.